Bueno, ha llegado al juez Puente del Tribunal Supremo el primer informe de la UCO sobre las actividades económicas de Ábalos. Y ayer, pues todos los medios eran una catarata de informaciones inconexas y llamativas, con muchísimos titulares sobre muchas cosas. Les hago un breve resumen de algunos de los hallazgos de la UCO. Primero, han detectado, vamos por orden, han detectado pagos periódicos de Koldo a uno de los hijos de Ábalos. Segundo, han detectado que otro de los hijos de Ábalos se dedicaba a ofrecer a empresarios reuniones con su padre en el ministerio, en lo que parece pues una intermediación para la consecución de favores. Tercero, han detectado que otra de las hijas de Ábalos, nada más cumplir 18 años, también le empezó a decir a Koldo que le hiciera pagos. Cuarto, han detectado que Ábalos puso a nombre de una hija suya menor de edad uno de sus inmuebles, nada más saltar las investigaciones contra él, en lo que parece un intento de desprenderse de patrimonio de cara a posibles responsabilidades. Han detectado que Ábalos y Koldo intermediaron para conseguir a una de las parejas de Ábalos un crédito para la adquisición de dos propiedades por valor de 240.000 euros. Han detectado que Ábalos vendió a su mujer un inmueble para recomprárselo al doble de valor muy poco tiempo después. Han detectado la compra de un todoterreno a uno que parece ser socio de la trama Aldama. Han detectado un par de terrenos en Perú comprados por Ábalos, más otra casa en Colombia, aparte de la que ya conocíamos en su día. Vamos, que el amigo Ábalos pues no solo parece que manejaba pasta, sino que además hacía fluir esa pasta hacia distintos miembros de su familia a través de quien era básicamente el gerente de todo el tema, que es Koldo. Bueno, pues este tipo de cosas, a la espera de que se confirmen o no, porque hay alguna, que es muy llamativa en titulares, pero que no parece que tenga demasiada importancia, y ahora les diré cuál es. Todo este tipo de cosas básicamente lo que revelan es una actividad económica que va mucho más allá de lo que es el sueldo de alguien que empezó como concejal y terminó como diputado y ministro. Pues no me extraña que Ábalos solicitara que no se investigara su patrimonio personal. Y esto es solamente pues la primera parte, porque también se solicitó en su día investigar los viajes de Ábalos con algunas de sus compañeras sentimentales o lo que quiera que fueran. Y de ahí pues vamos a sacar también titulares jugosos. Decía antes que hay alguna de las informaciones que se ha publicado ayer que es muy llamativa en titular, pero que tampoco parece que sea demasiado relevante. En concreto, pues salía algún titular diciendo que la UCO ha detectado 255 cuentas bancarias a nombre de Ábalos, de las cuales 248 son cuentas del PSOE. Bueno, eso pues en sí mismo no tiene demasiada relevancia, parece. Habiendo sido secretario de organización del PSOE, pues es normal que la firma de Ábalos apareciera en tantas cuentas. ¿Que por qué el PSOE tiene tantas cuentas? Pues no lo sé, tendríamos que preguntárselo al PSOE, pero vamos, si tienen abierta una cuenta por cada agrupación o conjunto de agrupaciones socialistas, pues tampoco parece demasiado llamativo. Lo que la UCO quiere ahora es pedir los datos de
las otras cuentas, las 7 cuentas a nombre de Ábalos que no están a nombre del Partido Socialista. Con lo de las cuentas del Partido Socialista, pues no sé si son cuentas que estaban a nombre de Ábalos, pero ya no están a nombre de Ábalos. Sería lo normal, es decir, después de que cesa como secretario de organización del Partido Socialista, pues habrá un periodo de trámite durante el cual cambiarán las firmas en las cuentas, digo yo. Si todavía a fecha de hoy siguiera siendo Ábalos titular de las cuentas, hombre, pues cabría preguntarle al PSOE por el retraso en el traspaso de las firmas, ¿no? Parece claro que a través de Koldo pues circulaba mucho dinero hacia Ábalos, bien directamente, bien a alguno de los miembros de su familia, y parece que era un dinero abundante. Lo de la propiedad nueva que se ha descubierto en Perú, que dice Ábalos que es falso, que no son 2,5 millones de dólares, sino 2,5 millones de pesos colombianos, tampoco tengo muy claro el tipo de cambio que habría que aplicar. Si aplicamos el de hoy, pues eso significaría, suponiendo que Ábalos esté diciendo la verdad, que puede ser perfectamente, que lo compró en 2003, lo vendió en 2013, que era un terreno y que ahí no construyó nada. Bueno, si aplicamos el tipo de cambio de hoy, estaríamos hablando de $110.000. Bueno, no está mal para un terrenito comparado en 2003, pero es que en 2003 el tipo de cambio era otro. Si son, no sé a qué se refiere la UCO con el valor del inmueble, si al valor actual o al valor de compra. Si fue un valor de compra de 2,5 millones de dólares en 2003, en aquella época el peso colombiano estaba a 2,8 a 1, lo cual quiere decir que serían unos 800.000 dólares, si es que esos 2,5 millones eran de pesos colombianos. Bueno, no sé, detalles que supongo yo que ya la UCO pues investigará. En cualquier caso, el caso es que ha aparecido otro terreno que compró en 2003 y, según Ábalos, vendió en 2013. Y todo esto, recordemos que era una época donde, hombre, en 2003 creo que era todavía concejal, ¿no? Caramba, estas inversiones allí en Perú supongo que serían con su ONG, la famosa Fiadelso, que recibió dinero tanto de gobiernos del PSOE como de gobiernos del PP. De hecho, recibió más dinero de gobiernos del PP que del PSOE. En otra de esas cosas curiosas que pasan en este país. Bueno, lo importante es, de todo esto, independientemente de los detalles, que pueda haber alguno que sea exagerado o que sea irrelevante o incluso que sea falso. La UCO puede cometer errores en sus informes, pero lo que se desprende de todo esto es la implicación directa y estrecha de miembros de su familia en todo lo que era el tingladillo que tenían montado con Koldo. La acreditación de transferencias de Koldo a sus hijos, pues hombre, no pinta muy bien para Ábalos ni para su familia, ojo. Y eso quiere decir que Ábalos, a la hora de pensar en el futuro, pues ya no tiene que pensar en sí mismo, sino que estará pensando en el futuro de su familia. A lo mejor Ábalos tiene un acuerdo con el Partido Socialista para fingir distancia, pero no nos vamos a hacer daño. Ya, pero en el momento en que empiezan a pringar a tu familia, y me parece que tiene poca escapatoria alguno de los hijos de Ábalos, pues la cosa ya varía un poquito, ¿verdad? ¿La protección va a alcanzar a los hijos o no va a alcanzar a los hijos, don José Luis? ¿En qué momento alguno de sus hijos puede venirse abajo si le imputan? Porque esa es la pregunta que se estarán haciendo en el Partido Socialista en este momento. Con lo cual, ¿qué va a pasar con Ábalos? Pues no lo sé, pero ya les he dicho a ustedes muchas veces que el nivel de resistencia de las personas, pues personalmente puede ser lo que sea. Por ejemplo, Pedro Sánchez, a lo mejor él estaría dispuesto a seguir hasta el final del mundo con 200 imputaciones a cuestas, pero
Pedro Sánchez no es solo Pedro Sánchez es su hermano y Pedro Sánchez es su mujer. Y a lo mejor otros no tienen la capacidad de resiliencia que tiene Pedro Sánchez. Y lo mismo pasa con Ábalos. Pues su capacidad de resiliencia puede ser X. Pero ¿cuál es la de su familia? En fin, no se le pone muy bien las cosas a Ábalos. Yo tengo la sensación, es una sensación personal, de que aquí pues nos estamos centrando mucho en Ábalos porque, en fin, era un bon vivant, ¿no? Se dedicaba a absorber dinero por un lado y gastarlo en fin, darse caprichos de distinta naturaleza por el otro. Pero quien manejaba no era Ábalos. Aquí la figura de Koldo García es la que emerge cada vez más como el que se encargaba de los pagos. Y Koldo García no es Koldo García. Koldo García es ese militante al que Pedro Sánchez alababa de manera particular y expresa en un artículo en 2014, que se llamaba algo así como el último Gudari, o le calificaba a Koldo García como último Gudari, con lo cual la duda es, ¿los pagos que hacía Koldo, por encargo de quién los hacía? ¿De Ábalos o de Pedro Sánchez? En fin, que se pone esto muy bonito. Yo creo que José Luis me piraba a algún país sin tratado de extradición lo más rápido posible.